Bueno, y hoy en Telenoche una nueva historia de lo insólito y de la corrupción. Efectivamente, víctimas, los engañados, jubilados, o el engaño con los jubilados. Esta historia transcurre en 2023, el año pasado, en plena campaña electoral, y los protagonistas, las víctimas, son jubilados y mucha gente que trabaja con muchísimo compromiso por los jubilados. Es una historia que da tristeza y bronca. Bien, ¿lo vemos? El PAMI de Burlingame está bajo la lupa de la justicia federal. Centros de jubilados como este fueron usados para mover mucha plata negra durante la última campaña electoral. Profesores de talleres y jubilados fueron usados para concretar la maniobra a través de talleres fantasma. Plaza PAMI es un proyecto nuevo que se armó de PAMI para hacer actividad física en todo lo que es el distrito de Burlingame. ¿Y en qué consiste? Consiste en dar talleres de educación física para los adultos mayores. ¿Cómo te pagaban en Plazas PAMI? Los primeros 2 años cobrábamos a través del municipio. ¿Y después qué pasó con eso? Después se cortó en un momento cuando hubo un cambio de gestión y nos dijeron que ya no podíamos cobrar más por intermedio del municipio y el primer mes nos dieron en negro la plata. A partir de un cambio político en la Intendencia de Burlingame, el dinero para los profesores del programa Plazas PAMI pasó a pagarse por fuera de la municipalidad, en negro y sin factura. Pero no solo eso, los profesores denuncian que desde ese momento PAMI empezó a mover mucho más dinero del que correspondía a sus honorarios. Firmaba tanto yo como otros profes los recibos de un monto abultado. ¿Vos cuál era tu sueldo y por cuánto firmabas? Mi sueldo era alrededor de 140.000 pesos y nosotros firmábamos recibos de 1.000.000, 1.200.000. ¿Y qué explicación te daban para hacerte firmar eso? Nada, nos decían que nosotros firmábamos para que los otros profes cobren también. ¿Y vos suponías que era para pagarle a otra gente? Yo suponía que estaba dando una mano, firmando por todo eso, cuando la realidad que al tiempo me entero que los otros profes hacían lo mismo en otros centros de jubilados. ¿Eran cheques o recibos? Recibos, porque ya los cheques habían sido cobrados por los presidentes, los tesoreros de los centros de jubilados. Un buen día apareció esta idea de que había cheques disponibles para cobrar y que vos tenías que hacerlo en persona. No era tan amable, era que yo debía traer los cheques para ir a cobrarlos. Ah, era una orden. Era una orden. Lo insólito de esta historia es que los encargados de recaudar todo este efectivo eran los propios jubilados que asistían a los talleres. De golpe, los centros de jubilados de Burlingame empezaron a recibir muchísimos cheques y los jubilados tenían que ir en persona permanentemente a los bancos a sacar plata. Me traían los cheques, los iba a cobrar, que eran de PAMI, y los traía, se pagaba a la gente que había que pagarle. Los cheques eran de 50.000 pesos porque era lo que te podías cobrar en el banco. Pero ¿qué pasaba? Que había que juntar varios cheques, el dinero de varios cheques para poder, después que pase alguien, que pase los chicos, los profes, con una coordinadora por el centro de jubilados y ahí entregarles el dinero. Iba, por ejemplo, la cantidad de cheques que los mandaban. Por ejemplo, mandaban 10 cheques, tenía que ir 10 días. Y de ahí se iba recaudando. Me sentí esclava porque tenía que hacer algo muy serio y triste y obligada. Los utilizaban a los jubilados para ir al banco a mover efectivo. Tal cual. Esa era la modalidad. ¿Y ellos qué les decían? Que ustedes tenían que acumular acá ese dinero y recaudar, ¿por qué? Y porque no había otra manera que los chicos cobren. ¿Los chicos? Que eran los profes. Plaza PAMI funcionaba, estaban activas las plazas, pero ¿qué pasaba? La plata la tenían que declarar en algún lado. Entonces yo creo que los centros jubilados tienen personería jurídica, entonces tenían que bajar la plata a algún lugar que tenga una personería jurídica.
Y el miedo que traíamos cuando veníamos, ya a esta altura no se podía tomar remis, así que teníamos que venir en colectivo. Llueve, trueno, caiga piedra, teníamos que ir a buscar la plata de los cheques. Muchas veces me tomaba un remis porque tenía miedo que me asaltaran, porque después me asaltan y después ¿cómo justifico yo que me robaron? ¿Ponía plata de su bolsillo para un remis? Sí, plata de mi bolsillo. Por eso fue que yo dije, ¿por qué si yo voy a cumplir 80 años? ¿Por qué tengo que hacer este sacrificio? Y me miró y me dijo, estás bien para 80 años. Eso la directora de PAMI, Maru. Sí. Maru Mentol. Las responsables de este circuito, según los denunciantes, eran María Eugenia Metol y Rocío Melgarejo, 2 militantes de la Cámpora con cargos en el PAMI. Estos son algunos de los cheques que hacían llegar a los centros de jubilados. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Bueno, este año, cuando cambian las autoridades de PAMI, fuimos a PAMI Morón, donde teníamos que renovar los talleres. Y ahí nos encontramos que teníamos un montón de talleres fantasma. La vía para blanquear la plata fueron los centros de jubilados y la forma de multiplicarla fue el armado de muchos talleres fantasma. Por ejemplo, acá yo tenía, 10 talleres y en realidad yo tenía 3. Bueno, ahí me dijeron que tenía eso que no podía hacer porque no estaba justificado los 5 talleres de caminata. O sea, figuraban más talleres que en la realidad. Claro. Elvira decidió hacer la denuncia en la justicia. Metió en una bolsa más de 500.000 pesos y los llevó a una fiscalía para devolverlos. Esta foto es de ese día. Después de ella, más jubilados y profesores denunciaron la misma maniobra en esa fiscalía, que investiga el presunto robo de decenas de millones de pesos a través del programa Plazas PAMI. ¿Qué suponés que pasó con toda esa plata negra que pasaba de los cheques a los centros de jubilados? Y yo creo que fue utilizada para otra cosa. ¿Para la política? Y yo creo que sí. Me siento defraudado, me siento triste, me siento mal porque uno trabaja con gente grande, trabajó con abuelo, es sentimental más que nada el trabajo. Yo me sentí usado y estafado. Y sí, nos usaban. No queda otra palabra. Mucha impotencia, porque yo creo que las cosas no debemos ser utilizados. Ya nos utilizaron bastante, siempre los abuelos estamos padeciendo y engañados, ¿no? Ahora, qué bajeza por donde lo miren, Nelson, porque aparte el jubilado, que siempre es un blanco fácil, saliendo de un banco, endeble, que le puedes robar, aparte ponerlos en esa situación. Víctimas y además al peligro que los pusieron, indignante, Josefina. Lloviera, tronara, Sí. al rayo del sol tenían que ir y sacar plata, porque si no, a veces les decían que si no, no les iba a llegar más plata para otras cosas a los centros. ¿Cómo dibujaron esto? Bueno, sobre algo noble, inventaron, inflaron más talleres, más plazas, más profesores y movieron plata. Esto se está investigando. Muy bien, impecable, Josefina, muchas gracias. Trabajo de producción de Fausto Jaime, gracias. Gracias.